Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como, cursos de griego. Estos cursos de griego, viene análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Viene también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos, donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etc. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, explórelo. Hay listas diferentes donde también los temas vienen organizados y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google mi nombre, así de sencillo, y ahí aparecerá mi nombre, Esgin Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube. En este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriba en el diccionario digital excavadigital.com. Este diccionario, excavadigital.com, es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos. Es más que un diccionario, porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento donde esa forma concreta aparece. Aparte de la traducción, esta herramienta es útil para traducir textos del Nuevo Testamento. Muy sencilla de utilizar, muy fácil de utilizar. Yo lo insto para que usted se suscriba y pueda aprovechar estos recursos que hemos creado para liderazgo cristiano. En esta oportunidad estaremos analizando Mateo 3:5. Antes de iniciar con el análisis gramatical de Mateo 3:5, déjeme invitarte para que te suscribas a mi canal de YouTube. También quiero invitarte para que se suscriba al diccionario excavadigital.com, una plataforma especial para poder hacer análisis gramaticales y para traducir textos del Nuevo Testamento. También ayúdanos a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales. Tenemos una desazón, una resistencia de muchos cristianos para estudiar la Biblia, estudiar la Sagrada Escritura. Hay una resistencia grande, incluso hay sectores dentro de los grupos cristianos que se oponen a formarse, especialmente las sectas heréticas, que se oponen a que el pueblo conozca, que el pueblo se forme, que el pueblo adquiera conocimiento, porque ellos utilizan la ignorancia de muchas personas para poder convencerlos.
Dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La secta sabe muy bien que cuando una persona no conoce es una presa fácil para ellos. Por eso si nosotros conocemos, difícilmente vamos a caer engañados por herejías y falsas sectas. Una instancia para que conozcamos, Jesucristo formó a sus apóstoles durante varios años y en la iglesia cristiana primitiva había maestros. Quiere decir que la formación siempre ha sido parte esencial e importante en el cristianismo. Los objetivos de este programa son tres, esbozados en tres preguntas fundamentales. Primero, ¿qué dice el texto bíblico? Vamos a hacer una traducción del texto bíblico, de los textos más antiguos que hay del Nuevo Testamento, y vamos a traducirlos de la manera más objetivamente posible. Vamos a hacer una traducción objetiva sin mutilaciones, sin alterar el texto que nos dejó el Espíritu Santo a través de la iglesia cristiana. El segundo objetivo es qué quiere decir el texto bíblico. Para eso usamos la hermenéutica y usamos el método teológico histórico gramatical. Para eso es necesario ir a las fuentes históricas donde se gestó el texto bíblico. Necesitamos conocer el contexto histórico, cultural, económico, político, social, religioso de los tiempos de Jesús. Y eso lo vamos a encontrar en cualquier cantidad de textos, introducción al Nuevo Testamento, libros de hermenéutica, etc. Los insto para buscarlos. También la parte gramatical la aprendemos a través de cursos de griego o a través de análisis gramaticales como este programa, que los insto para que nosotros nos formemos. En tercer lugar, ¿qué me dice el texto bíblico a mí? La teología cristiana es una teología vivencial. No existe teología bíblica que no sea vivencial. Si la teología que yo tengo no me lleva a una vivencia, no es teología cristiana. Porque Jesucristo, su gran énfasis fue la vivencia del Evangelio y no solamente conocer. Vamos a dar inicio a este programa leyendo el texto bíblico de hoy, Mateo 3:5. Entonces se egresaba pro él, estamos hablando de Juan el Bautista, Jerusalén, también toda la Judea, también toda la vecindad del Jordán. Ese es el texto de hoy. Aquí viene una palabrita interesante que es toda. Toda Judea y toda la vecindad del Jordán. Toda Judea es toda Judea. Y toda la vecindad del Jordán es todo lo que colinda con el río Jordán. Tenemos que entender que esta palabrita toda pasa, toda la Judea, toda la perícoros, podría ser una hipérbole. Tal vez, y la vamos a encontrar en muchas partes del Nuevo Testamento, donde se usa toda la Judea. Bueno, es imposible que toda Judea estuviera ahí. Es una expresión tanto del Nuevo Testamento como de nosotros, también la usamos, todavía nosotros la usamos, donde hacemos referencia a una expresión simbólica, exagerada. Yo digo a veces, caminaba por la calle y todos me miraban, tal vez porque habían 3 personas que me estaban mirando. Puede significar mucha gente, también muchos de Judea, también muchos de la vecindad del Jordán. Y ese muchos incluso no significa más del 50%, sino que es una expresión dando a entender que llegaba mucha gente a visitar a Juan el Bautista. Eso para que nos quede clarito que es una expresión simbólica. El Nuevo Testamento está llena de simbolismos. No se puede literalizar lo que dice el Nuevo Testamento. Tenemos que entenderlo y conocer las figuras literarias que utiliza, como toda figura. Nosotros usamos figuras literarias, simbolismos cuando hablamos mucho, y no necesariamente lo que decimos es literal. Muy diferente a la ciencia. La ciencia tiene que, cuando hace una investigación científica,
La ciencia tiene que escribir punto por punto y lo que ahí dice tiene que explicar. Y esto se debe entender como esto. La filosofía es igual. La jurisprudencia, las leyes, los libros de leyes actuales son iguales. Tiene que entenderse en una constitución política lo que se entiende por cada cosa. No hay simbolismos como sí existen en nuestro lenguaje popular. Bueno, la Reina Valera traduce el texto: acudía a él Jerusalén, toda Judea, toda la provincia de alrededor del Jordán. La Jerusalén dice: acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán. Vamos al interlineal. Y en el interlineal activamos la pluma. Tote, entonces, exe por eveto, se egresaba pros aftón, pro él o hacia él, Hierosólima, Jerusalén, que también pasa toda, que esta es una expresión simbólica, y Judea, la Judea, toda la Judea. Obviamente que no va a acudir toda la Judea. Que también pasa toda, y Pericoros o Períjoros, la vecindad, tu Jordano, del Jordán. Ese es el texto que vamos a analizar en esta oportunidad. Vamos a ver en el cuadro comparativo. Este mismo versículo lo incluye Marcos en la primera parte del versículo 5. Marcos 1:5. Tote experueto, ¿verdad? Aquí viene experueto, se egresaba. Marcos dice que exeporeveto, se egresaba también, ¿verdad? La misma expresión. Pros, aftón, proel, Jeresoluma, caí pasa, a él, pasa y Judea. Pasa y Judea. Es decir, toda la Judea. Este Jerusalén lo vamos a encontrar más a los jerusalemitas, todos los de Jerusalén. Entonces aquí arriba dice toda la Judea, toda la región de Judea, Cora, ¿verdad? Jora, toda la región de Judea. También todos los de Jerusalén, también toda la Judea, también toda la Perícoros del Jordán. También, bueno, saben, Jordán, río, etcétera, etcétera. Pero hay un parecido, no sé si lo nota. Tenemos en la parte inferior exeporeveto, que se usa igual. Proel, venían proel, ¿verdad? Ingresaban proel. Luego viene Jerusalema. Y aquí viene toda la Judea, región. También los jerusalemitas, todos. Y aquí toda la Judea, ¿verdad? Y omite un poco los alrededor del Jordán, en el caso de Marcos, porque dice que venían al río Jordán confesando públicamente los pecados de ellos. Ese es el texto, es muy parecido el texto, ¿verdad? Sin embargo, tiene sus diferencias. Bueno, aquí se conservó. Vamos a ir a hacer el análisis y entonces comenzamos con tote, que es un adverbio, ¿verdad? Es un adverbio, entonces, ¿verdad? Entonces, exeporeveto. Exeporeveto lo escribimos en el cuadro. Y obviamente lo tenemos que buscar en el diccionario. Entonces buscamos exeporeveto, ¿verdad? Aquí está. Lo vamos a hacer en grande para verlo bien. Dice que es un verbo que puede ser imperfecto, indicativo medio, tercera singular, o imperfecto, indicativo medio, tercera pasivo. Porque recuerde que el mismo pasivo en el imperfecto es el mismo medio. Viene de exporebomi, que se va a traducir aquí egresar. Vamos a ver. Exporeveto está en imperfecto indicativo medio, pero puede ser pasivo, tercera singular.
Y viene de exporebe omai. No, experobomema. Exporebebome. Exporebebome. Que es egresar. Y este texto es un verbo, esta palabra. Entonces vamos a buscar el paradigma medio de exporebome. 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 Ajá. Aquí está exporebome, que es egresar, y en la voz media. Y la forma la encuentro en el imperfecto indicativo tercera singular. Imperfecto indicativo tercera singular. Es este. Exporebeto. Exporebeto, ajá. Vamos a hacerlo en egresar en voz activa para luego pasarlo a media. Egresaba, yo egresaba, tú egresabas, él egresaba. Y él en media se egresaba. Se egresaba y así queda el texto. Luego sigue pros, que viene a ser una preposición, que en este caso es la preposición con él, proel, ¿verdad? Que recuerde que en este caso las preposiciones también pueden ser alteradas por una preposición, proel. Esta preposición tiene que ver con el caso del pronombre personal aftón. Proel, es una preposición que se usa con acusativo, pro, también junto a. Se egresaba junto a él o proel. Y luego aftón es un pronombre personal que viene de aftos. Ya vamos a ver si es masculino singular acusativo. Aftos, y entonces dice se egresaba pro él, y viene aftón. Bueno, aquí hay algo muy interesante, que aftón solamente aparece en el masculino singular acusativo. Es privativo. Eso significa que este pronombre y esta preposición, ¿verdad? Este pronombre y esta preposición se usa como acusativo. Este pronombre es masculino singular acusativo y no hay otra, porque es privativo de él. Ahora, ¿por qué el autor usó masculino y no usó un femenino o un neutro? Proel, porque ese él es Juan el Bautista, que es masculino. Pasamos la página y sigue Hierosoluma o Hierosolima. Hierosolima es un caso interesante, porque Hierosolima, bueno, es un sustantivo, ¿verdad? Es femenino, pero también es neutro. Es femenino, pero también es neutro. En femenino aparece indeclinable. En todos los casos aparece igual. En el neutro aparece Hierosoluma tanto en singular como en plural, el nominativo y el acusativo igual. Aparece diferente el genitivo y el dativo. Entonces, tenemos aquí que Jerusalén, ¿verdad? ¿Qué se traduce Jerusalén? Viene de Hierosoluma, que es un sustantivo que aparece en femenino o aparece en neutro. En este caso, nosotros hemos creído que es femenino, porque todos los demás casos van a ser singulares nominativos. Singular nominativo, ¿verdad? Va a hablar Jerusalén, Judea, vecindad del Jordán. Y es el mismo caso que vimos creo que en el versículo anterior. Entonces, Jerusalén se va a traducir Jerusalén en singular. ¿Se puede traducir en plural? Claro que sí. Claro que sí. Hay algunos que vean ustedes la variedad y la diferencia que hay. Alguien puede usar un singular neutro o un plural neutro o uno de estos. Entonces nosotros creemos que es un femenino singular nominativo. Jerusalén,
se está usando en singular. Entonces, ese es el caso que nosotros creemos. Luego dice que es una conjunción coordinada copulativa que se traduce como también, y dice pasa. Este pasa es un adjetivo, no lo voy a buscar. En este caso vamos a ver si es femenino, singular, nominativo. Viene de paz, este es el paradigma. Buscamos el paradigma paz y lo incluimos aquí, todo, toda, que está en masculino, femenino y neutro. Pasa está como femenino, singular, nominativo. De hecho, aquí está, ¿verdad? Pasa no aparece en ningún otro lado. Quiere decir que es femenino, singular. Toda. Ahora, ¿por qué toda es femenino? ¿Por qué es femenino? Porque se refiere a Judea. Esto es un adjetivo de Judea, ¿verdad? Igual que esto es un artículo de Judea. Entonces va a concordar en género, número y caso con el sustantivo, que ahorita lo vamos a ver por qué es así. El adjetivo siempre se va, la situación gramatical se va a relacionar con el sustantivo. Toda, por eso es toda. Toda, luego sigue y Judea, toda la Judea. Y entonces viene el artículo con su respectivo sustantivo. ¿Verdad? El artículo con su respectivo sustantivo. Buscamos Judea, que es una ciudad, ¿verdad? Judea es femenino, las ciudades serán femeninas. Judea, ese paradigma, es singular nominativo. Judea. Vamos a ver, ya lo vamos a determinar. Judea. Entonces voy a buscar la terminación IA, la terminación A más bien. La busco y la encuentro aquí en el nominativo y la encuentro en el dativo con iota suscrita. Entonces, sin iota suscrita es esta. Pero la segunda evidencia de que es un nominativo es el artículo I, acompañado del artículo I, que significa que es femenino, singular, nominativo, como está aquí. ¿Ven? Y va a decir toda la Judea. ¿Ven? Es un nominativo. Entonces, Jerusalén también, por eso es nominativo, porque es como sujeto de la oración. ¿Ya? ¿Quién egresaba a él? ¿Quién egresaba? ¿Quiénes egresaban? Entonces, egresaba Jerusalén, sujeto de la oración, Judea, sujeto de la oración, y toda la vecindad del Jordán, sujeto de la oración. Es decir, son casos nominativos en griego. En español, nada más, usted le pregunta al verbo, ¿quién es el que realiza la acción verbal? Entonces, por eso, Jerusalén, que lo vimos hace un momento, y yo le dije que esperáramos a que llegáramos a Judea, es nominativo. ¿Verdad? Y por lo tanto, femenino, singular, nominativo. La Judea, pasamos la página, que, otra vez, que es... Sabemos que es una conjunción coordinada copulativa. También pasa, otra vez viene pasa, que es un adjetivo, y ya lo buscamos, que es femenino, singular, nominativo. ¿Por qué femenino, singular, nominativo? Pasa, aquí está. ¿Por qué femenino, singular, nominativo? La misma razón que dimos al inicio. Porque toda la períjoros del Jordán. La perícoros, la vecindad está en femenino, singular, nominativo. Este es el adjetivo de períjoros. Entonces tiene que conjugar en género, número y caso con el sustantivo. Como períjoros es femenino, singular, nominativo, pasa tiene que ser femenino, singular, nominativo. Y vámonos a ese caso. Dice... Ji períjoros, el artículo con su respectivo sustantivo, ji períjoros, ¿verdad? Tenemos períjoros, ese sí lo vamos a buscar, ¿verdad? Ese sí lo vamos a buscar en el diccionario. Períjoros, aquí la tenemos, le damos un clic y aparece un sustantivo femenino, singular, nominativo que viene de perícoros, vecindad.
Entonces, femenino, singular, nominativo, es un sustantivo femenino. Viene de períjoros. Escribimos el paradigma, períjoros, que es vecindad, lo vamos a traducir como vecindad. Y hiperíjoros, la terminación os, está aquí, significa que es nominativo. Pero viene el artículo i. Entonces es nominativo, femenino, singular, nominativo. Igual, bueno, aquí nos lo dice la vecindad, ¿verdad? Pero recordemos que todos estos, Jerusalén, Judea y períjoros, usted le pregunta al verbo, ¿verdad? ¿Quiénes egresaban? ¿Quiénes egresaban? Jerusalén, Judea. Ese es el sujeto de la oración. Entonces es caso nominativo. Y como son singulares, todos son singulares. ¿Está bien? Períjoros, entonces es vecindad. La vecindad, y pasamos la página, y dice tú, Jordano. El sustantivo con su respectivo artículo. Tú, Jordano. El artículo con su respectivo sustantivo. Entonces viene lo siguiente. Jordano, que es Jordán, es un sustantivo masculino. El Jordán era el río, ¿verdad? Masculino. Es masculino, viene Jordanis. Aquí está el paradigma Jordanis. Y aquí lo tenemos. Ahora lo ubicamos en los casos. Terminan U. Aquí terminan U. Es genitivo. Y aparece con el artículo tú, que le acompaña siempre, del Jordán, porque es genitivo, del Jordán. Entonces se traduce vecindad del Jordán. Y ahí tenemos el Mateo 3:5 de una manera clara. Esa es la traducción exacta de este hermoso versículo. Que Dios me los bendiga ricamente y nos vemos en Mateo 3:6.